nos han traído esta exquisita obra. Podéis observar el trazo, el tamaño de la brocha, el gusto en la composición. ¡No! Porque esto es una falsificación del maldito Belratti que nos la está colando siempre. Belratti es uno de los mayores falsificadores de la historia en este juego y nosotros tenemos que descubrir qué cuadros son de él y qué cuadros son de artistas de verdad, porque nos la va a colar. Vamos a abrir unas nuevas alas en el museo para poner arte de otro artista bien consagrado y este nos la quiere colar de nuevo, así que no lo podemos permitir. Vamos a pillarle todas las falsificaciones a Belratti en este juego de Michael Loth. Es un juego de 3 a 7 jugadores mayores de 8 años que dura unos 25 minutitos, ¿vale? Cada partida. Se os va a pasar volando. Voy a montarla y así también os enseño un poquillo los componentes. Bueno, ya tenemos la partida montada, veis que es muy sencillita de montar y también de elementos. Para empezar tenemos las cartas de cuadro, que son estas de aquí, son simplemente cartas con un fondo neutro y un icono en el medio. ¿Vale? Veis que tenemos un buen mazo. Cada uno de los jugadores tiene también unas cuantas de estas cartas, que será como el mazo personal. El número de cartas que repartiremos a cada jugador dependerá del número de jugadores que seamos. Por ejemplo, yo he montado una partida para 3. Aquí veis que hay una tabla que dice, pues para 3 jugadores, 18 cartas. De 4 a 5 jugadores, 9 cartas. Y de 6 a 7 jugadores, 6 cartas. O sea que bueno, varía bastante el tema este de la mano según cuántos jugadores seamos. También está repartida a cada jugador, aunque esto irá cambiando, luego lo hablaremos a lo largo de la partida, un personaje, que puede ser la directora del museo o puede ser el pintor búho. Estos son los buenos, digamos, los que tienen que desmantelar a Belratti, que Belratti estará siempre visible delante de todos los jugadores. Entonces, nada, simplemente también repartiremos los personajes según los jugadores que seamos. De nuevo, tenemos otra tablita donde lo pone, pues número de jugadores 3, en este caso tenemos a la directora felina 2, veis que he puesto aquí a 2 jugadores de forma aleatoria, y tenemos un pintor búho. Si fuésemos 4, pues 2 y 2, si fuésemos 5, pues 3 directoras felinas y 2 pintores búho. Bueno, iremos así según los jugadores. Y también tenemos estos comodines de aquí que podremos ir utilizando para hacernos la cosa un poquito más fácil, pero bueno, una vez utilizado un comodín ya no podrá volver a usarse, así que tendremos que tener cuidado con esto. La caja también incluye estos elementos de aquí, estas brochitas, que son parte, uy, se me cae todo, que son parte de un modo de juego un poquito diferente, que viene explicado al final del reglamento y que por el momento dejaremos fuera. Así que vamos a ver cómo se juega. Jugaremos en 4 fases. Estas son robar cartas, seleccionar cartas de cuadro, abastecer el museo y evaluar la autenticidad. En la primera fase, los jugadores que tengan a la directora felina seleccionarán 2 cartas de este mazo de aquí, del mazo de cartas de cuadro, y las pondrán así sobre la mesa. Estos serán los temas que la directora felina le está pidiendo al pintor, a los jugadores que hagan de pintor, para que hagan sus cuadros. Entonces, por ejemplo, serían cuadros relacionados con este tema de aquí o cuadros relacionados con este tema de aquí. La propia directora del museo, es decir, los jugadores que jueguen con este personaje, decidirán cuántas cartas tendrán que presentar el pintor o los pintores sobre cada temática, sobre esa temática, ¿vale? Son de 3 a 7 cartas. Puedes decir, por ejemplo, pues como directora felina del museo de no sé qué, quiero que el pintor tal presente 4 cartas con los temas que hay sobre la mesa. Y entonces él tendría que seleccionar estas cartas y decidir mentalmente qué carta sería de cada tema, ¿vale? Entonces, eso es simplemente la primera fase. Robar cartas, robaríamos estas 2 cartas y la directora felina le haría un encargo de cuántos cuadros quiere al pintor. Entonces pasaríamos a la segunda fase, la selección de cartas de cuadro. Aquí es donde entra el pintor, cogería su mazo de cartas, echaría un ojo y decidiría pues qué cartas asignar a cada una de estas cartas temáticas. No sé, por ejemplo, vamos a suponer que le han pedido 4 cartas, ¿vale? Y decide asignar 2 cartas a cada uno de los temas. Pues quizá decide asignar esta carta a este tema y esta carta a este tema también, ¿no? Por el tema de, bueno, los dos son plantas y Navidad, entonces la carta de Papá Noel, ¿no?
Vale, entonces simplemente las jugaría boca abajo, acordándose de cuáles son las cartas que ha jugado, porque podría ser que hubiera más jugadores, y deberá recordar siempre qué carta ha asociado a cada tema, ¿vale? Siempre se debe cumplir con las obligaciones, con las peticiones de la directora del museo. En este caso, mira, le toca pechugar a un jugador porque solo tenemos un pintor, pero si tuviéramos varios podríamos decidir quién juega cuántas cartas. Por ejemplo, imagínate que yo tengo 3 que van bien con el tema y mi compañero tiene una que va bien con el tema. Bueno, pues entonces nos pondríamos de acuerdo sin revelar ni hablar sobre nuestras cartas directamente, pero diciendo, oye, es que tengo aquí unas cartas que van súper bien con este tema, déjame jugarlas, vale, venga, va. Entonces podemos repartir el número de cartas entre los jugadores, ¿vale? Y al final de esta fase lo que haremos será que, bueno, pues si voy a jugar 2 más, por ejemplo, sacaremos otras 4 cartas de este mazo de forma oculta y boca abajo, ¿vale? De esta manera quedarán todas medio mezcladas y las pondremos sobre la mesa sin saber qué cartas son de quién, cuáles son del artista real y cuáles son las falsificaciones de Belratti, que son las que hemos sacado de este mazo de aquí. Y así llegaremos a la fase de abastecer el museo. Aquí lo que haremos será girar todas estas cartas de aquí, ¿vale? Y entonces los jugadores que tengan a la directora del museo deberán decidir qué cartas son una falsificación, son de Belratti, qué cartas sí que son de otros jugadores y las que son de otros jugadores de qué tema son, a qué tema de estos pertenecen. Bueno, hay algunas que están claras, ¿no? Por ejemplo, vemos el sombrerito de Navidad, vemos quizá la carta, ¿no? Así un poco de vegetación, pero hay otras que son un poco más complicadas. Entonces, harán como este debate, ¿no? De qué cartas crees que son de cada tema, qué cartas pueden ser de fuera, irán eliminando cartas que no tengan que ver con ningún tema y así se irá seleccionando, haciendo una selección, ¿no? En la que algunas cartas pues quedarán asignadas a un tema o a otro y otras cartas quedarán eliminadas como cartas de Belratti. Los que son pintores tendrán que estar calladitos. La conversación es solo entre los jugadores que hacen de directora. Así que los otros estarán calladitos y cuando las directoras digan hasta aquí, ¿vale? Hemos tomado la decisión de que esto es así, estas cartas corresponden a este tema y esas cartas están eliminadas, entonces llegaremos al momento de evaluar la autenticidad, ¿vale? Y entonces es como la última fase donde los pintores dirán, vale, pues habéis acertado con esta carta, no habéis acertado con aquella, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con las cartas acertadas y qué pasa con las cartas que no? Lo que haremos será las cartas que hayamos fallado, ¿vale? Las cartas que hayamos eliminado, por ejemplo, o sea, las cartas que se nos hayan colado como falsificaciones, pasarán a ser cartas de Belratti, ¿vale? Las dejaremos sobre el personaje, en plan, nos la ha colado. Bueno, pues entonces serán cartas de Belratti. Si hemos acertado que la carta era de ese jugador y pertenecía a ese tema, esa carta pasará a un mazo, ahora invisible, pero que lo crearemos aquí, de puntos de grupo. Cada carta que esté aquí nos dará un punto al grupo, un punto a todos los jugadores. Y finalmente las cartas de tema quedarán fuera de la partida, quedarán en un descarte. Así lo tendremos más fácil para al final de la partida contar puntos. ¿Y cómo se llega al final de la partida? Pues se llega en el momento en que Belratti tenga 6 cartas sobre él, o 6, bueno, pues no es como que yo la he puesto encima porque me parece que queda mejor, ¿eh? Entonces, el momento en que Belratti tenga 6 cartas suyas o 6 puntos propios, se acabará la partida. Y aquí contaremos los puntos, sencillamente. ¿Cuántos puntos tenemos nosotros aquí? ¿Superan a los de Belratti? Bueno, deberían superarlo, ¿no? Pero hay muchas formas de ganar. Tú puedes ganar justito por los pelos, regulinchi, ¿no? Puedes ganar bien, puedes ganar a tope de power, hay muchas formas de ganar. Entonces aquí tienes una tabla que según los puntos que tengáis, pues será más guay o menos guay. Entonces, con 15 puntos ganáis. Luego, a partir de aquí, ¿qué pasa? Pues estos serían críticas del público, ¿no? Por ejemplo, más de 30 puntos, arte hecho para los dioses. Depende de lo que aspiréis en la vida. Y ya que tengo el reglamento en la mano, nada, os voy a contar sobre estos elementos de aquí, que son los comodines, que no os he hablado de ellos hasta ahora, y que va bien tenerlos en cuenta, son muy fáciles y muy intuitivos de entender. Para empezar, tenemos este de aquí,
Todos los comodines, por cierto, afectarán a los jugadores que lleven a ese mismo personaje, ¿vale? Este jugador afectará a los personajes de directora, o sea que nos tenemos que poner de acuerdo para utilizarlos y solo se utilizarán una vez en la partida. Por ejemplo, este es el de nuevas cartas de temática. Al principio, bueno, en la fase 1, al sacar las cartas de temática, puede ser que nos parezca que son muy raras, muy difíciles y que no vamos a saber conectarlas bien. Así que podemos cambiarlas por otras y estas que hemos sacado inicialmente se van a un descarte. También tenemos el comodín de consulta sobre un cuadro. Pueden directamente señalar uno de los cuadros y decirles a los pintores: ¿este cuadro es vuestro? ¿Sí o no? Y ellos tienen que contestar sí o no, ¿vale? También se utiliza una vez, luego les puedes dar la vuelta, los puedes sacar de la partida como quieras. También tenemos los comodines para el pintor WoW, por ejemplo, Belrat y cuela una falsificación menos. Bueno, esto es evidente, ¿no? Sencillamente en la fase 2 se añade una falsificación menos, pues en vez de ser 4 del mazo serían 3. Luego tenemos esta, cambiar el número requerido de cuadros, pues un poco lo mismo, gastas esta carta y puedes aumentar o disminuir en 1 el número de cuadros que te exige la directora. Pues por ejemplo, lo ves súper claro, te ha exigido 3 cuadros y dices, no, es que puedo poner más e intentar hacer más puntos. Entonces puedes pedir más o puedes pedir disminuir pues, la petición de la directora. Y luego también, finalmente, está el renovar cartas. Con este comodín, todos los jugadores que ejerzan el papel de pintor pueden deshacerse de tantas cartas como quieran de su mano. Y finalmente tenemos la variante obras maestras. Es muy sencillita, la tenéis muy bien explicada en el reglamento, así que nada, os la dejo que la consultéis aquí, pero vamos que, bueno, simplemente para darle un poquito más de chicha al juego, que este es Belrat, que es un juego muy sencillo. Simplemente vamos a conectar conceptos y vamos a intentar que los demás nos entiendan para darnos puntos a todos en común. Los cuadros son unas cosas como otra cualquiera, pero la verdad es que, bueno, es chulo, es así como un buen party game sencillito o un buen filler. No sé, ¿qué tal lo veis vosotros? ¿Lo habéis jugado? Me lo podéis decir en comentarios y nos vemos en el próximo tutorial. ¿Qué os parece? Venga, nos vemos.